Listos para una inmersión profunda en la nueva ola del heavy metal británico. Hoy nos adentramos en la historia de Legend, una banda que, a pesar de tener todos los ingredientes para el éxito, quedó inexplicablemente relegada a las sombras. Lo que me fascina de Legend es precisamente eso, que tenían talento puro, un sonido único, pero no alcanzaron la fama de bandas como, digamos, Iron Maiden o Saxon. Exacto, y esa es la gran pregunta que nos ronda la cabeza. ¿Por qué Legend no llegó a la cima y por qué su música aún resuena hoy en día? Bueno, para comprender la trayectoria de Legend tenemos que viajar en el tiempo a principios de los 80 a una pequeña isla en el Canal de la Mancha llamada Guernsey. Guernsey no es precisamente el lugar que uno asocia con el heavy metal, ¿verdad? No, para nada. No. Pero fue ahí donde Legend se formó en 1980 y esa ubicación remota, esa isla, tuvo un impacto considerable en su carrera musical. Claro, en aquella época, si no estabas en Londres o en alguna ciudad importante, era casi imposible que te descubrieran. Fue su ubicación una especie de condena al ostracismo musical. En cierto modo, sí. Estar en una isla significaba tener un acceso limitado a las grandes discográficas, a los promotores de renombre. Y esa falta de exposición se refleja en su álbum debut, que también se llama Legend, lanzado en 1981. Este álbum es una verdadera joya, autoproducido, crudo, visceral. Se siente esa energía característica de la NWO HHM, pero Legend incorpora cambios de ritmo casi punk, y la distorsión de las guitarras es más oscura, menos pulida que la de Iron Maiden, por ejemplo. Sí, es un sonido que los diferencia de inmediato de las bandas más comerciales de la época. Hay una urgencia, una oscuridad. Y luego está la voz de Mike Sala. Esa voz. Ujú. Increíble. Poderoso, agresivo, pero con un toque de melancolía. ¿Cómo describiría su estilo vocal? Es difícil de encasillar, podía pasar de un rugido gutural a un tono conmovedor casi fúnebre, y esa versatilidad también se refleja en la complejidad de las letras, que exploran temas bastante profundos. Por ejemplo, Hiroshima. No es solo una canción, es una experiencia. La forma en que capturan el horror y la devastación del evento es sobrecogedora. Totalmente, es como una película que se desarrolla en tu mente, y luego tenemos Song for a Soldier, una canción con una profundidad emocional excepcional. Sus letras son mucho más complejas que las de cualquier himno de metal promedio. Sin duda, Legend buscaba ir más allá de los límites del género. No se conformaban con crear canciones para headbanging. Querían hacerte pensar, sentir. Y eso nos lleva a su segundo álbum, Death in the Nursery, lanzado en 1982. Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Este álbum muestra una evolución musical aún mayor, una mayor experimentación. Las composiciones son más complejas, los arreglos más ambiciosos, definitivamente estaban creciendo como músicos. Y sin embargo, a pesar de ese salto artístico, Death in the Nursery corrió la misma suerte que su debut. No llegó al público que merecía. Lo cual nos hace pensar, ¿verdad? ¿Qué habría pasado si hubieran estado en Londres? ¿Habrían tenido más éxito? Es difícil saberlo a ciencia cierta, pero sí, el factor Guernsey sin duda jugó en su contra. Imagínate, sin acceso a las grandes discográficas, a promotores de renombre. Claro, y estando en una isla, la distribución se vuelve una pesadilla. Su música estaba prácticamente atrapada allí. Exacto, como un secreto bien guardado que solo unos pocos conocían. Es como el clásico caso de la banda adecuada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Totalmente. Pero aquí está lo interesante. A pesar de que Legend se disolvió en 1984, su música no desapareció por completo. No es cierto. Se mantuvo viva gracias a un grupo de fans y coleccionistas de NWO HM. Esos primeros fans reconocieron la singularidad de Legend, ese talento en bruto. Sí, y en los últimos años las reediciones de sus álbumes han acercado su música a nuevas generaciones. Es increíble cómo el boca a boca sigue funcionando, incluso en la era digital. Totalmente. Y lo que me parece aún más interesante es la influencia que Legend ha tenido en bandas de metal contemporáneas. Ah, sí. Hay bandas actuales que lo citan como inspiración, lo que dice mucho sobre el poder perdurable de su música. Hablando de joyas musicales, no hemos mencionado otros temas destacados de la discografía de Legend. The Ripper y Lady of the Lake, por ejemplo, están en el mismo álbum, pero muestran dos caras de Legend, brutal y atmosférica a la vez. Es verdad. The Ripper, con ese riff tan potente y la letra oscura, casi teatral, es un ejemplo clásico de su capacidad para combinar el heavy metal con la narración, como si estuvieran pintando un cuadro sonoro, ¿no? Puedes visualizar a Jack el Destripador acechando en las sombras. Y luego, Lady of the Lake te transporta a un viaje completamente distinto, con un rollo más místico, casi celta. Esa canción demuestra su versatilidad como compositores. No tenían miedo de experimentar con diferentes atmósferas y estados de ánimo. Y no olvidemos Doomsday, con sus imágenes apocalípticas y esas voces tan agudas. Es como la banda sonora del fin del mundo. Ese tema, sin duda, resalta el lado épico de Legend. Puedes sentir el peso del mundo derrumbándose a tu alrededor.
Pero incluso en esos momentos más oscuros, siempre hay una sensación de esperanza, de desafío en su música. Es como si dijeran, sí, las cosas pueden ser sombrías, pero vamos a enfrentarlas con un riff de guitarra demoledor. Exactamente. Y eso es lo que hace que su música sea tan perdurable. Es poderosa, es emocional y conecta con algo profundo en nosotros. Para cualquiera que esté escuchando y se sienta intrigado por lo que hemos estado hablando. Les recomiendo encarecidamente que busquen la música de Legend y la experimenten por sí mismos. No se arrepentirán, confíen en nosotros. Lo que es tan cautivador de Legend es que no estaban tratando de encajar en ningún molde o seguir tendencias. Estaban forjando su propio camino, creando música que era auténticamente suya. Y esa autenticidad se siente en cada nota. Se puede percibir la pasión, la dedicación, la energía bruta que pusieron en su música. Es un recordatorio de que a veces los descubrimientos musicales más gratificantes son los que están un poco fuera de lo común. Los que requieren un poco de excavación, un poco de exploración. Y cuando encuentras esas joyas ocultas, esas bandas que realmente te llegan al alma. Es como si hubieras encontrado un tesoro. Exactamente. Así que vayan y descubran a Legend. Corran la voz, compartan su música. Porque su historia merece ser escuchada. Y nos hace pensar cuántas otras bandas increíbles del pasado estarán ahí fuera, esperando ser redescubiertas. Esa es la belleza de la historia de la música. Es un panorama vasto y en constante evolución. Siempre hay nuevos rincones que explorar, nuevos sonidos que descubrir, nuevas historias que contar. Y quién sabe, tal vez algún día hagamos una inversión profunda en su banda favorita sin descubrir. Como me encanta estas inversiones profundas, es como si fuéramos una especie de arqueólogos musicales, ¿no? Desempolvando estas reliquias olvidadas y, bueno, dándoles una nueva vida. Y en el proceso estamos expandiendo nuestros propios horizontes musicales también y desafiando esas nociones preconcebidas sobre qué es lo que hace que una banda sea exitosa. Porque a veces el éxito no se trata de puestos en las listas o de llenar estadios, ¿verdad? Exacto, se trata de crear algo significativo, algo que conecte con la gente a un nivel más profundo. Y eso es precisamente lo que Legend logró. Puede que no hayan conquistado el mundo, pero dejaron una huella imborrable en aquellos que escucharon su música. Su historia es un testimonio del poder de la pasión, la perseverancia y la inquebrantable creencia en la propia visión artística. Es un recordatorio de que el verdadero arte trasciende el tiempo y el espacio. Y que a veces los mayores tesoros se encuentran escondidos a plena vista. Así que ya saben, mantengan los oídos abiertos, las mentes curiosas y los corazones listos para ser conmovidos. Porque nunca se sabe qué aventuras musicales les esperan a la vuelta de la esquina. Y quién sabe, tal vez algún día hagamos una inmersión profunda en su banda favorita sin descubrir. Hasta entonces, sigan rockeando, sigan explorando y mantengan vivo el espíritu de Legend. Hasta la próxima, Ear.